Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy vuestro anfitrión superíndice 3N favorito y hoy tengo un tema que sinceramente me tiene a flor de piel. Como Abu Copyright is visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un autocopyrightico terremoto en el universo de las celebridades turcas, y concretamente, una reacción superíndice 3N que ha dejado a Mu SD1 con la boca abierta. Seu más menos horas y seu más menos ores. Hoy vamos a analizar la supuesta explosión N de Anderu párrafo el alor las palabras de Kerem Bürsin, y no os perdu, is la reacción superíndice 3N, porque es impresionante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, chismes y especulaciones, quiero daros una y bienvenida a este canal. Para los que sois nuevos, os animo a que os quedu copyright is, exploru copyright is el contenido y os sumergu is en el fascinante mundo de las noticias de faru, dula y entretenimiento. Acu encontraru copyright is análisis detallados, opiniones sinceras y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N, y para los que ya sois de la casa, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois el motor que impulsa este canal. No quiero enrollarme ese, porque su copyright que es tu, y sacu por la primicia. Pero antes de empezar con el plato fuerte, copyright tal si os aseguro, ¿is de estar suscritos? Es totalmente gratis y asu no os perderu copyright is ni un solo vídeo, activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo, asu de simple, ya lo habu copyright is hecho perfecto. Ahora arrancamos. Bien, para los que no es tu copyright y saldúa con el chismorreo turco, os pongo en contexto. Anderu párrafo y Kerem Bürsin, dos de las estrellas mundiales grandes de Turquía, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, donde su cómica traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, amada por fans de todo el mundo. Fotos, declaraciones de amor, viajes juntos, pareco a un cuento de hadas. Sin embargo, como todos los cuentos, este también copyright N tuvo su final. Después copyright S de un tiempo anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a los seguidores desconsolados y con muchas preguntas sin respuesta. Copyright pa su superíndice 3 ¿les fueron los motivos reales? ¿Hubo infidelidades, diferencias irreconciliables o simplemente el amor se acabó superíndice 3? La verdad a día de hoy es un misterio. Pero lo que sabemos, gracias a las redes sociales y a las fuentes de información superíndice 3N de faru undula turcas, es que la relación superíndice 3N entre ambos, después copyright S de la ruptura, no ha sido precisamente la S amigable. Se han cruzado indirectas, comentarios velados y en general, una tensión superíndice 3N que se puede palpar a kilo superíndice 3 metros de distancia. Y aquí es donde entra en juego el supuesto escándalo del que vamos a hablar hoy. Según ciertos medios, Anderu párrafo el reacción superíndice 3 de manera explosiva a loura algo que dijo Kerem Bürsin en una entrevista o evento público. La información superíndice 3N, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto difusa y depende de la fuente a la que acudamos. Algunas fuentes afirman que Kerem hizo algún comentario sobre su relación superíndice 3N pasada, minimizando el vínculo o incluso criticando algún aspecto de la relación superíndice 3N. Otros dicen que simplemente habló superíndice 3 de Ande de una manera que ella consideró superíndice 3 inapropiada o poco respetuosa. Sea como fuere, la reacción superíndice 3N de Ande, según los rumores, fue bastante contundente. Se dice que estalló superíndice 3 de rabia, que se sintió superíndice 3 profundamente dolida y que incluso llegaron a oírse gritos y llantos. Imaginaos la escena. Ande, una de las mujeres guapas y exitosas de Turquía, supuestamente reaccionando de esta manera ante algo que dijo su ex. La prensa rosa, por supuesto, se frotó superíndice 3 las manos. Lo que se llama la atención superíndice 3N, y es lo que hace que este tema sea tan jugoso, es la supuesta impresionante reacción superíndice 3N. Copyright significa esto, que fue una reacción superíndice 3N exagerada. ¿Que fue inesperada? ¿Que fue emocionalmente intensa? La verdad es que la palabra impresionante deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. Pero copyright es lo que realmente ocurrió superíndice 3, ¿podemos fiarnos de estos rumores? ¿Hay alguna prueba que lo corrobore? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante.
La mayoría de las noticias que circulan sobre este tema se basan en fuentes ANU superíndice 3 ni más, en supuestos testigos presenciales o en interpretaciones de gestos y miradas. No hay videos ni grabaciones ni declaraciones directas que confirmen la explosión superíndice 3N de Ande. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿es todo esto una exageración superíndice 3N, un rumor infundado, o hay algo de verdad en todo esto? Lo más probable es que haya una combinación superíndice 3N de ambas cosas. Es muy probable que Kerem Bürsin haya hecho algún comentario que Ande no haya tomado a bien, y es muy probable que ella haya expresado su malestar de alguna manera. Pero la explosión superíndice 3N y la reacción superíndice 3N impresionante probablemente sean una creación superíndice 3N de la prensa, que siempre busca el sensacionalismo y el drama para captar la atención superíndice 3N del público. No obstante, independientemente de la veracidad de la historia, hay algo que podemos extraer de todo esto. Primero, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, aunque termino superíndice 3, sigue siendo un tema muy sensible para ambos. Segundo, los fans siguen muy interesados en sus vidas personales y en cualquier información superíndice 3N que les relacione, por muy munima que sea. Y tercero, la prensa del corazón superíndice 3N turca es experta en generar controversia y en alimentar el morbo. ¿Por qué copyright este tema ha generado tanta expectación superíndice 3N? Creo que hay varias razones. Primero, porque Hande Eru Parrafoel es una de las actrices queridas y admiradas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono para muchas mujeres. Verla supuestamente reaccionar de manera emocionalmente intensa es algo que inevitablemente genera curiosidad. Segundo, porque Kerem Bürsin también copyright N es un actor muy popular y respetado. Su relación superíndice 3N con Ande fue muy seguida por los fans, y su ruptura fue un duro golpe para muchos. Saber que ambos siguen teniendo asuntos pendientes y que la tensión superíndice 3N aún existe, es algo que interesa a sus seguidores. Tercero, porque la farándula siempre atrae. Nos gusta saber qué copyright pasa en la vida de los famosos, sus amores, sus desamores, sus triunfos y sus fracasos. La prensa rosa juega con esta curiosidad y a veces la exagera y la manipula para generar ese interu copyright ese. Ahora bien, ¿es justo todo esto? ¿Es justo que la vida personal de Ande y Kerem es tu copyright sometida a este escrutinio constante? ¿Es justo que se especule sobre sus emociones y sentimientos? La respuesta, en mi opinión superíndice 3N, es no. Es muy difícil ser una figura pública, y la presión superíndice 3N a la que están sometidos los famosos es enorme. Tienen que lidiar con el trabajo con los medios de comunicación superíndice 3N, con las críticas y con las expectativas de sus fans. Y a veces también copyright N tienen que lidiar con el drama y los rumores que se generan a su alrededor. En este caso creo que la prensa ha ido demasiado lejos. Han especulado sobre las emociones de Ande, han creado una historia sensacionalista y han alimentado el morbo del público. Quizás en el fondo, deberíamos ser respetuosos con su privacidad y dejarlos que vivan sus vidas sin tener que estar constantemente sometidos a la lupa mediática. Pero bueno, como siempre digo, cada uno tiene su opinión superíndice 3N. Y eso es lo que hace que este mundo de la farándula sea tan interesante y polu copyright mico. ¿Qué copyright pensáis vosotros? ¿Creo copyright is que Ande realmente explotu superíndice 3 al oír algo que dijo Kerem? ¿Creo copyright is que es justo lo que estuvo sucediendo? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con vosotros. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta explosión superíndice 3N de Hande Eru Parrafoel al oír las palabras de Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las fuentes de información superíndice 3N, las posibles razones y las consecuencias de este supuesto drama. Hemos visto que la información superíndice 3N es confusa, que la prensa suele exagerar, y que la vida de los famosos a veces es muy complicada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Sois los mejores. No olvido copyright y dejar vuestros comentarios, me encanta leer lo que pensáis y debatir sobre estos temas.
Y antes de iros no olvido copyright y darle un buen me gusta a este vídeo si os ha parecido interesante. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chisme. Y por supuesto si aún no lo hago copyright y hecho suscribos al canal. No os perdubis ningún vídeo nuevo. Activad la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.